curiosos de la mente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Psicología para Curiosos. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar un viaje en el cual vamos a necesitar dividir en dos partes, porque el personaje que nos convoca es de esos que no caben en un solo episodio. Me refiero a Sigmund Freud, considerado por muchos como el padre del psicoanálisis y uno de los pensadores más influyentes del siglo XX. En esta primera parte, vamos a descubrir cómo Freud llegó a sus ideas más revolucionarias, el inconsciente, las pulsiones, el conflicto psíquico y su trabajo con la histeria, que lo llevó a cuestionar los límites entre lo físico y lo mental. También hablaremos del caso de Ana O, de la hipnosis y de la llamada cura hablada. Todo esto con ejemplos aplicados a la psicología actual. Así que empecemos. El señor Sigmund Freud nació en 1856, en lo que hoy conocemos como la República Checa, pero su vida profesional se desarrolló principalmente en Viena. Desde muy joven se interesó por el funcionamiento del cerebro y, de hecho, sus primeros trabajos fueron como investigador en neuroanatomía. Con el tiempo, Freud empezó a notar algo. La ciencia médica de su época era incapaz de explicar muchas de las dolencias de sus pacientes. Personas que no tenían ninguna lesión física aparente, pero que no podían mover un brazo, hablar correctamente o incluso recordar eventos importantes de su vida. En ese contexto que Freud se topa con un fenómeno que lo marca profundamente, la histeria, un diagnóstico muy común en el siglo XIX, sobre todo entre las mujeres, y que reunía síntomas físicos sin explicación médica clara. Fue entonces cuando, influenciado por su experiencia en París con el neurólogo Jean-Martin Charcot, comenzó a experimentar con la hipnosis, una técnica que permitía acceder a recuerdos o emociones reprimidas. Quizá el punto de inflexión más fuerte que tuvo fue en su trabajo con su colega Joseph Breuer, especialmente el famoso caso de Ana O. Esta paciente, cuyo nombre real era Bertha Peppenheim, presentaba una serie de síntomas sin explicación física: parálisis de un brazo, dificultades del habla, alucinaciones y episodios de desconexión total con la realidad. Breuer descubrió que si Ana revivía ciertas escenas traumáticas bajo hipnosis y las verbalizaba, los síntomas desaparecían. Fue ella misma quien bautizó este proceso como la cura hablada, the talking cure. Freud quedó completamente fascinado con este descubrimiento. ¿Y si los síntomas eran en realidad un mensaje del inconsciente? Este caso lo llevó a una de sus ideas centrales. El síntoma no es algo aleatorio, sino una vía de expresión del conflicto psíquico. Un ejemplo que te puedo poner. Pensemos en un paciente actual que presenta ataques de pánico sin ninguna causa evidente. Freud diría que ese síntoma es como una puerta trasera que abre el inconsciente para expresar algo reprimido, tal vez un miedo no aceptado, una experiencia infantil no elaborada o un deseo inaceptable para la conciencia. Entonces, así nace el modelo dinámico de la mente. Para Freud, nuestra vida psíquica está en constante tensión. Una parte de nosotros desea y otra parte censura esos deseos. Esto genera un conflicto y cuando ese conflicto no se resuelve, el contenido reprimido va a buscar otra salida. Entonces, en sus palabras, la mente es como un iceberg. Solo una séptima parte está visible, mientras que el resto se oculta bajo la superficie. Este iceberg es la imagen perfecta para explicar su modelo topográfico: consciente, preconsciente e inconsciente. Pero más allá de la estructura, lo que le interesa es el movimiento psíquico, cómo los deseos reprimidos se abren paso, cómo se disfrazan, cómo se transforman en sueños, en síntomas o en actos fallidos. Te voy a dar otro ejemplo en base a esto. Tenemos un estudiante universitario que accidentalmente llega tarde el día de una presentación muy importante. Freud diría que no fue simplemente un descuido, tal vez su inconsciente lo saboteó por miedo al juicio, al fracaso o incluso al éxito. Y a esto le llamó acto fallido.
En este punto, Freud también desarrolló la teoría de las pulsiones, fuerzas internas que nos empujan a actuar. Estas no son simples motivaciones, sino impulsos biológicos con carga emocional. Inicialmente habló de la pulsión sexual, el líbido, como motor fundamental, pero con el tiempo incorporó una segunda fuerza, la pulsión de muerte, o sea, tánatos. Las pulsiones no saben lo que quieren, pero insisten, decía él. Eros era la pulsión de vida, impulsa la conexión, la creatividad, el placer, el amor, incluso la cultura. Tánatos, en cambio, nos lleva hacia la destrucción, la agresión, el desorden y, en último término, la muerte. Este episodio te voy a dar muchos ejemplos. En este caso, el ejemplo sería en una relación de pareja que se vuelve conflictiva y destructiva. Freud podría decir que ambas pulsiones están en juego. El deseo de amar, que sería eros, y el impulso a dañar o castigar. En este caso sería tánatos. A veces hacia el otro, a veces hacia uno mismo. Pero eso no fue todo. Uno de los grandes méritos de Freud fue entender que lo que pasaba en el consultorio no era exclusivo de los enfermos. Las personas sanas también reprimen, niegan, proyectan, racionalizan. Por eso, su trabajo no solo fue médico, sino cultural. A través de obras como La interpretación de los sueños, Tótem y Tabú, o Más allá del principio del placer, Freud abordó desde la infancia hasta la religión, pasando por el arte, la mitología y la vida cotidiana. Los filósofos y poetas descubrieron el inconsciente antes que yo. Lo que yo descubrí fue el método científico mediante el cual se puede estudiar. Freud no solo fue el creador del psicoanálisis, fue quien abrió la puerta a la complejidad del ser humano, mostrando que muchas veces no somos dueños de nuestros actos, que lo que nos mueve está más allá de lo que decimos o creemos. En el próximo episodio vamos a sumergirnos en el tratamiento psicoanalítico. Hablaremos del famoso diván, del rol del analista, de los sueños como vía regia al inconsciente, del complejo de Edipo y del modelo estructural yo, ello y superello. También analizaremos cómo el método freudiano evolucionó y cómo fue su ruptura con otros pensadores como Adler y Jung. Gracias por acompañarme en este episodio tan especial. Y si llegaste hasta aquí, estás en camino de convertirte en un verdadero explorador del alma humana. ¿Te gustaría que dedicáramos un episodio a los sueños, a los mecanismos de defensa o a sus herederos contemporáneos? Escríbeme en los comentarios o mándame un mensaje. Y recuerda, a veces hablar también cura. Nos escuchamos muy pronto en la parte 2 en Freud y el tratamiento psicoanalítico.